Que esté el rojo. ¿Sí, se oye? Ahora sí. Bueno, pues empiezo otra vez de un modo más breve. Mi nombre es Antonio Serrano, soy el director de la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón. Estaba diciendo que tenemos estas siglas por las cuales nos conocen ACPUA, que dan un poco de miedo, son como garras que están ahí, pero no somos tan malos. Tratamos de hacer el trabajo lo mejor posible en Aragón y estaba diciendo que para nosotros es un placer y un motivo de alegría y satisfacción compartir mesa con queridos amigos y compañeros de agencias de calidad de España, a los cuales agradezco mucho su presencia. Y por supuesto a los organizadores de CINAIC, y en especial, aunque no la veo por aquí, a Marisa Sein, que nos propusieron a la ACPUA que se hiciera cargo, que organizara esta mesa redonda sobre un tema, me parece, del mayor interés, como es el de la evaluación de enseñanzas online, un reto para las agencias de calidad. Muchas gracias, por tanto, por la confianza que deposita la organización del Congreso en nosotros y a todos ustedes por venir. Creo que el título de la mesa redonda está bien escogido. Efectivamente, es un reto, por supuesto, para las propias universidades, pero también para, como no, para las agencias, el tema de las enseñanzas online y el modo más idóneo o el modo más adecuado o el modo más sostenible de evaluarlas. Es un reto que tenemos todas las agencias por delante. Me parece que es el típico caso, como también se expuso ayer en la inauguración del Congreso, en el cual vamos al dictado de la tecnología, es decir, ella manda, introduce novedades y cambios en los sistemas de aprendizaje e de innovación, simplemente por el hecho de una revolución técnica que tendrá luego consecuencias que habrá que valorar. Seguramente estamos, como cuando se pasó de la época del manuscrito al libro, pues ante cambios en la docencia, en el aprendizaje, como los que tuvieron lugar en la época del humanismo. Bien, pero en esto estamos y vamos a ver lo que podemos hacer. Yo creo que el objetivo de hoy es que puedan todos, incluso también nosotros, que contrastamos experiencias y posiciones de otras agencias, pues hacer al menos salir de aquí con un estado de la cuestión de cómo estamos las agencias en España afrontando esta cuestión de evaluar las enseñanzas online. Y el tema es del máximo interés, y no solo estamos aquí bastantes agencias, sino que además quería decirle y agradecer mucho la presencia en el público, y además que lo sepan ustedes, directores de otras agencias que por una razón de número no podemos estar todos aquí, pero está el director de la Agencia de Galicia, de ACSUG, está el director de la Agencia de Valencia, ABAP, y está el director de la Agencia de Castilla y León, ACSUCIL. O sea, prácticamente estamos aquí todas las agencias que estamos operando en España y fuera. Porque una de las cuestiones, me parece, de las principales del tema que vamos a tratar hoy, es que se está avanzando hacia metodologías y formas de evaluación de enseñanzas online aquí y fuera. De hecho, lo vamos a ver enseguida, estamos agencias españolas, pero va a haber dos intervenciones, en concreto de Esther Huertas y de Sandra Marcos, que van a presentar, porque están implicadas sus agencias y ellas personalmente en proyectos europeos, van a presentar los avances que se están realizando en el ámbito del espacio europeo de educación superior. Por tanto, estamos a un tema exquisitamente internacional. Y también quería aquí subrayarlo. En este momento en el que estamos de madurez del espacio europeo de educación superior, lo que aquí traemos son preocupaciones y metodologías que se están planteando desde Suecia a Portugal, desde Francia a Kazajistán, en todo el espacio europeo de educación superior. Tenemos unos European Standards and Guidelines, unos criterios y directrices a nivel europeo que tratamos de implementar en el tema de la enseñanza. Bien, como es última hora de la mañana y el tiempo es reducido, yo aquí me paro. Me van a permitir la descortesía los ponentes y compañeros de la mesa, que voy a hacer presentaciones brevísimas. Bueno, no les voy a presentar, voy a decir únicamente el puesto que ocupan, para que, y aquí sí apelo un poco a la contención de tiempo, en unos 10 minutos cada uno expongan lo que tengan que decir sobre este tema tan importante. A continuación, por tanto, cedo ya la palabra al primer ponente, que es Francisco Gracia, es director de la División de Evaluación de la Agencia Andaluza del Conocimiento. Querido compañero, que le cedo la palabra. Adelante, Paco. Gracias, Antonio. Bien, me voy a quedar sentado porque me imagino que se está grabando el sonido y por no andar con el micrófono en la mano, aunque a mí me gustaría hablar de pie porque
yo soy profesor y por lo tanto me muevo mejor, ¿no? Por ahí fuera, pero bueno, a mí esto de los bustos parlantes no me gusta mucho, pero bueno, qué remedio queda. Yo soy el director de la agencia de la agencia andaluza, en términos coloquiales, que nos llamamos Dirección de Evaluación y Acreditación dentro de la Consejería Económica del Conocimiento y dentro, perdón, de la Agencia Andaluza del Conocimiento. Y yo el planteamiento que quería hacer, aparte de, por supuesto, en primer lugar, dar las gracias a los organizadores y especialmente a Antonio por pensar en mi persona para contar algo aquí que pueda ser de utilidad y de interés, yo creo que en una fase que estamos en el desarrollo, el enfoque que le quiero dar un poco es la idea, y creo que sería una cuestión a debatir a lo largo de la mesa, de cómo conseguir, a través de las acciones que realizamos las agencias y los distintos elementos implicados en el aseguramiento de la calidad de los títulos a nivel de las instituciones de enseñanza superior, como son las universidades en España, conseguir un equilibrio entre unas metodologías de evaluación adecuadas y una no sobrecarga de trabajo administrativo o burocrático por parte de los administrados, es decir, de los que estáis ahí enfrente, que me imagino que la mayoría venís de universidades y tenéis que hacer memorias, papeles, además de dar clases e investigar, ¿no? Entonces, esa preocupación que muchas veces pensáis que en las agencias no tenemos, yo como soy docente, y creo que la mayoría de mis codirectores en otras agencias lo somos, pues la verdad es que nos preocupa, ¿no? Cómo conseguir ese equilibrio. Y en este asunto de la enseñanza online, las enseñanzas virtuales, pues es un tema importante. Como soy el primero, y por aclararnos un poco, para nosotros, bueno, yo creo que esto es esta diapositiva un poco la vamos todos a tratar más o menos igual, ¿no? Es un poco conceptual de qué entendemos por enseñanza online o qué entendemos por enseñanza presencial, semipresencial, etcétera, ¿no? Bueno, son definiciones clásicas. La enseñanza a distancia realmente es algo donde hay una situación en la cual tanto el profesorado como el alumno no se hallan en la misma dimensión espaciotemporal y que englobaría dentro de ella, por tanto, a la enseñanza online y a otros tipos de enseñanza que hoy yo creo que en la mayoría de las universidades, al menos en España, ya no se imparte o no existe, ¿no? Puede que quede algunos restos, pero no es lo habitual. Vamos más hacia una enseñanza online en la que todos los módulos, o al menos parte de ellos, y eso será en el caso de la semipresencial, o asignaturas, están planificados a través de plataformas virtuales de aprendizaje, a través de Internet y utilizando recursos presenciales. Esa sería la enseñanza online, que sería la que todos los módulos o materias están en este sistema. La presencial sería, que yo creo que es la más habitual, al menos en las universidades andaluzas y me imagino que en el resto de las universidades españolas, en la cual hay están el profesor y el estudiante en la misma dimensión espaciotemporal y el aprendizaje exige de una interacción directa entre el profesor y el alumno, aunque evidentemente hay apoyo de distintas plataformas virtuales de enseñanza, pero la enseñanza no está fundamentada en esas plataformas. Y la semipresencial, que es lo que cada vez va abundando más, donde algunas de las asignaturas o algunos de los módulos son impartidos de manera virtual o online o como queramos terminar. Esta es la definición que hace el propio Ministerio a la hora de la verificación de los títulos. Luego hay agencias, si pasamos repaso y como hay representantes de distintas agencias, donde algunas agencias han llegado a establecer un porcentaje para comunicar para determinar la semipresencialidad o no de una titulación. Pero realmente el Ministerio, a los efectos de la verificación de los títulos, cuando tiene que marcar en la casilla que pone, pues realmente en habiendo una asignatura o un módulo que sea online, esa enseñanza ya es semipresencial. Pero luego cada agencia, como digo, tiene su criterio. ¿Cuáles son las características? También esto yo creo que es conocido de todos. Y por lo tanto, en función de esas características, ¿qué tenemos que hacer las agencias para realizar la evaluación, para la verificación y para la renovación de la acreditación de estos títulos? Pues este tipo de enseñanzas son flexibles y hay ubicuidad, de tal manera que se puede acceder a ellas en cualquier lugar. Están, como he dicho antes, soportadas en un entorno virtual de aprendizaje, por lo tanto son muy dependientes del desarrollo tecnológico y del establecimiento de
de unos sistemas de software y de soporte informático bastante potentes. Es muy importante todo el tema de conectividad, la accesibilidad a los materiales y a los documentos de aprendizaje, a todo el material de aprendizaje también tiene unas características propias. También es muy importante el tema de la interactividad, la relación entre el profesor y el alumno, aunque eso evidentemente es importante a todos los niveles de enseñanza, en todas las modalidades de enseñanza, en la modalidad virtual o online, evidentemente adquiere relevancia fundamental. También hay un cierto grado de orientación al autoaprendizaje y por lo tanto todos los procedimientos tienen que estar vehiculados a ese elemento. No obstante, tiene que ser un procedimiento estructurado donde de alguna manera el aprendizaje del alumno vaya siguiendo unas pautas y una cierta homogeneidad, lo que confiere una alta estructuración que debe de estar controlada por el profesorado correspondiente. Hay un trabajo individual del alumno y por lo tanto esa relación alumno-profesor es muy importante por medio de las tutorías, de las teletutorías o de distintas modalidades que se puedan poner en marcha, y además también hay un elemento de versatilidad de esta enseñanza online que permite que haya pues muchísima variabilidad, ¿no? A pesar de esa estructuración, me parece contradictorio, pero no lo es, en cuanto a que lo que nos puede llegar a la agencia pues pueden ser enseñanzas online bastante versátiles y fundamentadas en distintos métodos y organizaciones de la secuencia de aprendizaje. Por tanto, ¿qué tenemos desde nuestro punto de vista que hacer las agencias? Lo primero es que nuestros procedimientos de evaluación deben de tener como objetivo y como resultado de la evaluación algo que sea similar al de las otras modalidades de aprendizaje. Es decir, no tiene por qué haber un procedimiento y un mecanismo de evaluación que sea distinto del que utilizamos para las modalidades presenciales o semipresenciales. Debemos de garantizar, por medio de esa evaluación, que para un mismo nivel de cualificación la enseñanza online obtiene los mismos resultados y las mismas competencias que lo que se obtiene en las otras modalidades de enseñanza. Y, obviamente, la evaluación y, por lo tanto, los evaluadores deben de ser sensibles a estas características diferenciales de la modalidad de enseñanza semipresencial o virtual y, por lo tanto, no aplicar exactamente los mismos criterios. De esta manera, entendemos que hay una serie de aspectos que deben de ser analizados con especial atención en la evaluación de los títulos a nivel tanto de la verificación como de la renovación de la acreditación. Y he puesto aquí muy brevemente los principales criterios. Esto cada comunidad autónoma o cada agencia lo tiene organizado de una manera distinta, pero básicamente los criterios son siempre la misma, ¿no? Debe haber una clara justificación de la pertinencia de las enseñanzas semipresenciales online, debe haber también una justificación de las soluciones técnicas elegidas para la adquisición de las competencias, debe haber una información adecuada en el acceso y admisión de estudiantes para que los alumnos conozcan los requisitos previos, sobre todo técnicos, que deben de tener para poder matricularse en este tipo de enseñanza. Debe haber una información adecuada para el alumnado con alguna discapacidad física, psíquica o sensorial, que evidentemente es distinta de una enseñanza presencial que en una semipresencial o online. Y los criterios de procedimiento y admisión para las posibles modalidades también, y el intercambio y la movilidad también deben de quedar reflejados en lo que es la información que se ofrece en el acceso y admisión de estudiantes. Obviamente hay elementos que son más importantes que otros, ¿no? Y por ejemplo en la parte de planificación de las enseñanzas es muy importante que se valore por parte de la agencia que los materiales docentes son apropiados para una enseñanza online, que existen servicios de orientación académica y profesional para los estudiantes que realizan esta modalidad de enseñanza, que las materias con actividad práctica para la modalidad semipresencial o virtual se debe valorar cómo se justifica que el estudiante adquiera las competencias correspondientes, y también es muy importante la verificación de la identidad del alumnado durante la evaluación. Este es uno de los temas más complicados, más importantes y que más debate tiene. Yo creo que lo vamos a ver luego en varias de las exposiciones, puesto que es uno de los temas que hemos discutido
en las agencias europeas y a nivel de INCUA, al menos en las reuniones que yo he asistido. Es también muy importante el tema de las prácticas externas, que como sabéis es una alta demanda de los estudiantes y que por lo tanto en el caso de la enseñanza online, pues evidentemente debe de estar bastante bien justificada y se debe de aclarar qué modalidad y de qué manera se realizan estas prácticas externas. También el tema de acciones de movilidad. También es muy importante, aquí lo tengo señalado en rojo, ¿no?, el tema de la cualificación del profesorado. Es decir, damos por supuesto que el profesorado está cualificado desde el punto de vista de sus conocimientos, pero evidentemente el desarrollo de enseñanza online requiere de otras habilidades por parte del profesorado que no siempre se tienen y que por lo tanto hay que ver los mecanismos por los cuales el profesorado las va a tener y cómo se va a actualizar en estas competencias en una enseñanza que está muy ligada al desarrollo tecnológico, ¿no? Y también el personal de apoyo adquiere una importancia que en general es importante en todas las modalidades de enseñanza, pero en lo que se refiere a los temas de enseñanza online adquiere una relevancia importante. Y por supuesto los recursos materiales. Aquí hay que mirar con mucho detenimiento todo el tema de la infraestructura de telecomunicaciones disponibles y el uso de servicios informáticos externalizados. Voy un poco deprisa por no pasarme de los 10 minutos que me ha puesto aquí el presidente de la mesa, pero bueno. ¿Qué estamos haciendo en Andalucía para intentar organizar este tema, como digo antes, con ese enfoque doble de asegurar la calidad, pero tampoco tener a nuestras universidades enredadas en el papeleo, ¿no? Bueno, aquí una pequeña información, ¿no? Como sabéis, imagino la mayoría, Andalucía tiene 10 universidades públicas y solo una privada, la Loyola de Andalucía. Tenemos, sin contar doctorados, 859 títulos, de los cuales, como veis, la mayoría son presenciales, el 88%. Hay una pequeña parte de presenciales o semipresenciales y la mayoría que hay con algún grado de virtualización son semipresenciales. El sistema universitario andaluz es grande, hay como 225.000 estudiantes y hasta ahora no hay ninguna universidad virtual o a distancia que esté con sede en Andalucía, lo cual no quiere decir que no haya alumnos nuestros matriculados en algunas de las múltiples plataformas de enseñanza virtual que ofrecen algunas universidades por ahí, ¿no? Si hacemos un análisis un poquito por ver cómo está la cosa en las grandes áreas de conocimiento, pues veis que la mayoría que en el caso de los grados no hay prácticamente virtualización, es todo más en los másteres, y que las enseñanzas semipresenciales, que serían las más afectadas por estos mecanismos, están fundamentalmente en las áreas de ciencias sociales y educación, en las áreas de ciencias de la salud y en arte y humanidades, ¿no? Aunque, bueno, también hay algunas en otras áreas como puede ser las ciencias experimentales, etcétera. ¿Qué estamos haciendo en Andalucía? Pues, y con esto ya termino, lo primero que hicimos fue crear un grupo de trabajo de expertos para analizar nuestra guía y ver qué adaptaciones se tenían que hacer. Todo lo que he contado hasta aquí viene de ese grupo de expertos y del trabajo que hizo ese grupo de expertos. Hemos elaborado con ellos un documento con los aspectos más relevantes para la evaluación de esas enseñanzas y lo que estamos ahora mismo es modificando la guía de verificación y renovación de la acreditación y incorporando estos elementos que he comentado y que son el resultado del trabajo de este grupo de expertos. De tal manera que se puedan incorporar los criterios y directrices para valorar las características diferenciales de los títulos impartidos en las modalidades online y semipresencial. Es decir, que irá todo incorporado en las guías que tenemos y que en próximos días se publicarán. Y esto es todo lo que yo quería contar. Muchas gracias por su atención y ahí tienen la página web de la agencia por si quieren consultar alguna de nuestras actividades. Gracias. ¿Me he pasado un minuto o dos? ¿No me muevo? Muchas gracias, Paco, por esta primera intervención, que creo que como primera introduce bien la cuestión y ya pone el acento en problemas o temas que sin duda van a ser también objeto de tratamiento a lo largo de esta mesa redonda. Sí. A continuación tiene la palabra Sandra Marcos, que la tengo a mi derecha. Sandra Marcos es responsable de programas de evaluación y de programas formativos de la Agencia de Castilla y León, AXUCIL. Y a esto añadiría, porque creo que explica el objeto de su presentación, está muy implicada en grupos de trabajo y en comités de organismos, de agencias
a nivel europeo, como la Asociación Europea de Agencias ENCOA o el Consorcio Europeo de Acreditación ECA. Cuando quieras, Sandra. Gracias. Antes de nada, por supuesto, agradecer a la organización y sobre todo a CUA que haya invitado a AXUCIL a participar en esta mesa redonda. Yo voy a explicar, intentaré ceñirme en los 10 minutos, cosa que no sé si voy a ser capaz. Voy a explicar un poco las recomendaciones o el trabajo que se está realizando en un grupo de trabajo que se ha formado en el seno de la Asociación Europea para la Garantía de la Calidad en Educación Superior, en ENCOA. El trabajo que estamos desarrollando para establecer una serie de recomendaciones para asegurar la calidad de las enseñanzas en modalidad no presencial. Indicaré muy brevemente unas breves apuntes sobre el grupo de trabajo, que nos formamos y demás, unas breves pinceladas sobre el aseguramiento de la calidad en educación superior y después pasaré ya a explicar de manera muy rápida qué es lo que estamos realizando, siempre conforme a los criterios y directrices europeos, y una serie de conclusiones. El grupo de trabajo de ENCOA en aseguramiento de la calidad y enseñanzas no presenciales nace por la inquietud o por la preocupación de las agencias de garantía de calidad que operamos en el Espacio Europeo de Educación Superior sobre establecer unos criterios que sean comunes para evaluar las enseñanzas en modalidad no presencial. Cuando hablo de enseñanza en modalidad no presencial me estoy refiriendo, ya no me detengo mucho más en ello porque ya lo ha explicado Paco, estamos hablando de modalidad a distancia, online y semipresencial. Abarca todas las distintas modalidades. El principal objetivo del grupo de trabajo, como digo, es en un primer momento el acordar una definición común, porque nos hemos dado cuenta que en el Espacio Europeo de Educación Superior no existe una definición común por lo que se entiende por modalidad no presencial, incluyendo modalidad online, modalidad semipresencial. Y el otro de los grandes objetivos y de los grandes retos que nos planteamos era acordar unas recomendaciones que sirvieran tanto para las agencias que operan en el Espacio Europeo de Educación Superior para realizar las evaluaciones de los programas en estas modalidades, como para las instituciones de educación superior, dar una serie de recomendaciones que les ayuden o les den apoyo a la hora de diseñar sus programas en estas modalidades. El grupo de trabajo lo formamos 11 personas, que somos miembros de agencias todos de aseguramiento de la calidad en educación superior, que estamos implicados en este tipo de enseñanzas de 8 países distintos del Espacio Europeo de Educación Superior. El calendario de trabajo que nos marcamos en un principio, el grupo se constituyó en noviembre del 2016, comenzamos a trabajar en el borrador de las recomendaciones y en este momento estamos en fase ya estamos en una fase final de revisión del documento para ver si es posible que en primavera, miro a Esther porque forma parte del grupo de trabajo, en primavera consigamos tener ya un documento que podamos hacer circular y podamos hacer público. Insisto que se trata de unas recomendaciones, no son unos criterios, sino que son recomendaciones que creemos que pueden servir tanto a instituciones como a agencias. El trabajo que hemos comenzado, para comenzar el trabajo, por supuesto tuvimos en cuenta cuál es nuestro objetivo, que es el aseguramiento de la calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior, y para esto los ministros signatarios del proceso de Bolonia aprobaron los criterios y directrices europeos para el aseguramiento de la calidad en educación superior en un primer momento en el año 2005 y la última actualización es del año 2015. Estos criterios y directrices establecen que el papel del aseguramiento de la calidad es crucial para ayudar tanto a las instituciones de educación superior como a los servicios de educación superior a ayudar a responder a los cambios que se producen continuamente. Por otro lado, ofrecen un marco genérico que no es específico para poder asegurar la calidad, es decir, son de aplicación en toda la educación superior que se ofrece en el Espacio Europeo de Educación Superior, independientemente de la modalidad e independientemente del lugar donde se esté impartiendo, y abarcan todo tipo de actividades de aseguramiento de la calidad, auditorías, acreditación institucional, acreditación por programas, etcétera. Y por último, ofrecen un marco estupendo porque abarcan tanto el aseguramiento interno de la calidad, el que tienen que tener en cuenta las instituciones de educación superior, como el aseguramiento externo de la calidad y el aseguramiento de las agencias de garantía de calidad. Por todo ello, en el grupo de trabajo se acordó
que el documento sobre el que deberíamos de trabajar, o sea, sobre el que debíamos de trabajar y comenzar a trabajar sobre recomendaciones era sobre los criterios y directrices europeos para el aseguramiento de la calidad. Nos hemos centrado en la parte 1 y en la parte 2 de los criterios. Los criterios y directrices europeos, muy brevemente, se estructuran en 3 partes. Una primera parte dedicada exclusivamente al aseguramiento interno de la calidad, más enfocado hacia las instituciones de educación superior. Una segunda parte dedicada al aseguramiento externo de la calidad, ahí confluyen instituciones de educación superior y agencias de garantía de calidad, y una tercera parte que está dedicada exclusivamente a aquellos aspectos que las agencias que operamos en el Sistema Europeo de Educación Superior debemos de cumplir, los criterios que tenemos que tener en cuenta. Nos dimos cuenta en la parte 1 y la parte 2 de los criterios, todos los criterios que se incluyen son aplicables a las modalidades de enseñanza no presencial, con lo cual, con esta premisa comenzamos el trabajo. No voy a mostrar el documento que hemos elaborado porque no daría tiempo y además es un borrador, de momento es un borrador, sino que voy a centrar en la presentación en las 2 partes en las que hemos trabajado, en la parte 1 de los criterios y en la parte 2 de los criterios, y voy a indicar de cada uno de ellos aquellos aspectos en los que el grupo de trabajo considera que son de especial interés o que presentan un reto o una problemática a las agencias a la hora de cumplir con los criterios. La parte 1 de los criterios, muy brevemente, se estructura en 10 puntos distintos, abarcan todo lo que es el aseguramiento de la calidad, todos aquellos aspectos que las instituciones de educación superior tienen que tener en cuenta para asegurar la calidad. De estos 10 criterios, son 4 en los que el grupo de trabajo ha considerado, después del análisis que hemos hecho, y insisto, el grupo de trabajo, quiere decir que esto no es algo que se haya debatido ni se haya sacado a consulta, que el grupo de trabajo considera que plantean mayor problema o suscitan un mayor interés en las instituciones. Antes de continuar, muy brevemente, el trabajo que estamos desarrollando, para tener así una idea un poquito más clara, es de cada uno de estos criterios, no solamente de estos 4, de cada uno de estos criterios estamos desarrollando la aplicabilidad que ese criterio tiene para las modalidades de enseñanza no presencial, los aspectos más relevantes que hay que tener en cuenta en una modalidad de enseñanza no presencial y aquellos indicadores que consideramos que son claves o que pueden ayudar a las instituciones, a las agencias, a determinar si realmente se están cumpliendo con los criterios o no. De la parte 1 de criterios y directrices para aseguramiento interno de la calidad, son 4, como comentaba anteriormente: la política de aseguramiento de calidad, enseñanza, aprendizaje y evaluación centrados en el estudiante, personal docente y recursos para el aprendizaje y apoyo a los estudiantes son aquellos criterios que consideramos que pueden presentar más problemas. El criterio 1 sobre política de aseguramiento de la calidad, realmente el foco, el centro de atención o lo que nos estamos encontrando es que el que una universidad o un centro se decante por ofrecer formación, o sea, por ofrecer programas en modalidad no presencial, debe de partir de la estrategia de la institución. Debe de ser una política que esté recogido en la política de la institución, no puede ser que sea algo aislado de un centro o de un solo programa. En cuanto a enseñanza, aprendizaje y evaluación centrados en el estudiante, se considera fundamental el diseño de los programas. El diseño de los programas tiene que tener la parte de innovación que comentaba anteriormente Paco. La metodología de enseñanza-aprendizaje debe de ser distinta y debe de estar adecuada la metodología en este tipo de enseñanzas, sin perder de vista, por supuesto, que la dimensión pedagógica es el centro fundamental y que el estudiante es el centro de todo el proceso del diseño de la enseñanza. Por otro lado, uno de los aspectos que genera también un reto, y lo comentaba también antes Paco, es la evaluación online. El tema de cómo se garantiza la identidad del estudiante y cómo se garantiza la autoría de los trabajos. Esto es un tema que es un reto para las agencias y que en el proyecto que va a presentar después mi compañera Esther lo va a tratar más en profundidad. El criterio 1.5 sobre personal docente, también lo comentaba anteriormente Paco, es un reto en el que tenemos las agencias y es algo en el que, yo creo que hay un pequeño problema y tenemos que también ponernos de acuerdo. Es el personal docente en este tipo de modalidad de enseñanza, sobre todo en las universidades, que la oferta es exclusiva de modalidad online, o sea, universidades a distancia.
en las diferentes estructuras que tienen de su personal docente, la diferente estructura y los distintos roles que tienen cada una de las personas que intervienen en el programa, desde los autores de contenidos, los tutores, los coordinadores. Aquí hay un pequeño problema. El tema de la cualificación, como comentaba también, cualificación del profesorado. El profesorado debe de estar cualificado y debe de ser, de poseer unas habilidades y unas capacidades para impartir este tipo de enseñanzas, que no es enseñanza tradicional. Otro de los aspectos que no se refleja ahí es el tema de la carga del profesorado. Habitualmente la carga del profesorado en ese tipo de modalidades de enseñanza, en la legislación que nosotros tenemos ahora mismo en España, se considera que el número de estudiantes puede ser mayor el que asuma un profesor. Sin embargo, esto es un tema que en Europa pues no sé, es un tema que está a debate también. La carga docente del profesor no tiene que ser mayor por impartir una enseñanza en modalidad no presencial. Por otro lado, los sistemas de apoyo al profesorado. El sistema de apoyo al profesorado debe de tener el profesorado debe tener un apoyo continuo en este proceso de adaptación, digamos, o en este proceso de enseñanza. En todo caso, tal y como establecen además los criterios y directrices, debe de ser, vuelvo otra vez al principio, debe de ser la propia institución, la estrategia de la institución la que realmente recoja todas estas cuestiones y dé apoyo al profesorado. Tiene que haber un compromiso institucional para que realmente pueda funcionar. El criterio 1.6 sobre recursos del aprendizaje y apoyo a los estudiantes. Uno de los aspectos que se plantean es que el apoyo al estudiante debe de ser continuo, debe tener un mayor apoyo para, sobre todo o fundamentalmente, evitar las tasas de abandono. El perfil de estudiantes al que se dirigen estos programas varía de lo que es la enseñanza tradicional. Los estudiantes normalmente son personas que están trabajando, que tienen cargas familiares, con lo cual el perfil es distinto y los servicios de apoyo y seguimiento y asesoramiento tienen que ser como más continuados. Igualmente los mecanismos de soporte, igualmente tecnológicos, tutorías, etcétera, y las plataformas que soporten también estos programas, este tipo de enseñanza, deben de ser potentes. Es cierto que estas plataformas ahora mismo en casi todas las universidades ya están desarrolladas, pero la actualización continua y adaptarse a las necesidades y al número de estudiantes que va variando y a las metodologías que van variando debe de ser una plataforma flexible y que se pueda adaptar. La parte 2 de los criterios y directrices para aseguramiento, en este caso externo, de la calidad. Esta parte de los criterios se divide en siete puntos, en siete criterios, de los cuales en el grupo de trabajo, por supuesto, hemos trabajado todos, pero voy a presentar, como en el caso anterior, aquellos que están suscitando un mayor interés o una mayor problemática en las agencias. En este caso, el diseño de metodologías, el criterio 2.2, en cuanto a diseño de metodologías adecuadas a sus fines, y el criterio 2.4 sobre pares evaluadores. En cuanto al diseño de metodologías adecuadas a sus fines, en este caso de las agencias debemos de ser capaces de adaptar nuestros procesos para dar cabida o para abarcar todos esos nuevos modelos de enseñanza y aprendizaje, esa metodología más innovadora, más flexible. Debemos de ser capaces de evaluar y valorar la innovación que parte también de la institución, como he comentado anteriormente. Para ello deberían de existir probablemente no unos criterios nuevos, sino unos criterios específicos a los criterios que tenemos, adaptarlos en la modalidad, a las distintas modalidades, y ya no adaptarlos, sino indicar aquellas peculiaridades que afecten a este tipo de programas, tanto criterios como indicadores. Y en el caso del criterio 2.4 sobre pares evaluadores, el principal problema que se plantea en las agencias es el encontrar claramente evaluadores que sean expertos en metodología de enseñanza-aprendizaje online. Además, deberían de tener conocimientos, aparte de metodología, en lo que es el uso de las plataformas. Es decir, tenemos que hacer una combinación ahí en las agencias para que quede cubierto toda la evaluación, tanto la parte tecnológica como la parte de metodológica. Y finalizo con esto ya, espero no haberme pasado mucho del tiempo. Tres conclusiones, unas primeras conclusiones que hemos sacado, y es que la enseñanza no presencial, la enseñanza a distancia, cumple los mismos criterios y directrices europeos, cumple con los criterios y directrices europeos que el resto de programas que se imparten en modalidad presencial, o que los tradicionales, vaya.
por otro lado, dentro del grupo de trabajo, después de estar debatiendo sobre el documento, bueno, pues desde que se creó el grupo hasta este momento, que ya estamos en fase final de elaboración del documento, creemos conveniente, hemos llegado a la conclusión de que ese documento no puede salir, no se puede hacer público sin antes hacer una fase de consultas con el resto de agentes implicados en educación superior, tanto universidades como estudiantes, etcétera. Estamos en esa fase ahora de ver cómo gestionamos o cómo organizamos esa consulta para que el documento tenga mayor consistencia y mayor validez y que sea acordado por todos y recoger las sugerencias de todos los agentes implicados. Y por último, es obvio, porque lo vengo comentando a lo largo de toda la charla, existen diferentes retos que deben de ser abordados desde distintas perspectivas, tanto desde las agencias como de las instituciones de educación superior, como probablemente también desde el Gobierno. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Sandra, por este esfuerzo de síntesis a la hora de presentar la reflexión que se está llevando a cabo desde la Asociación Europea de Agencias, ENQA. Creo que esta reflexión, esta visión, sí, va a ser sin duda completada y a continuación por Esther Huertas. Esther Huertas es gestora de proyectos en el área de evaluación de la calidad de ACU, Cataluña, la agencia catalana. También está muy implicada en proyectos y comités que están reflexionando a nivel europeo sobre esta cuestión. Hemos visto en la presentación que ha hecho Sandra, que es la presidenta del Working Group sobre e-learning de ENQA, pero también, y este va a ser, creo, el objeto de su intervención, preside y está trabajando a fondo en otro proyecto europeo, TESLA, sobre el cual tienen además más información porque hay unos folletos a su disposición abajo en la mesa de acreditaciones. Así que, Esther, cuando quieras, adelante. Bueno, pues muchas gracias, Antonio, por la presentación y también agradecer a CUPUA y a la organización la oportunidad de poder presentar. La pantalla se ha ido. Espero que descuente en el tiempo de los 10 minutos. De acuerdo, pues agradecer la oportunidad de presentar este proyecto europeo, que es un proyecto innovador, es un proyecto financiado a través de una convocatoria Horizonte 2020. Este proyecto se denomina TESLA y está muy relacionado hacia la búsqueda de un sistema de evaluación en línea fiable. Bueno, esta presentación la he estructurado de la siguiente manera. En primer lugar, presentaré una breve introducción al proyecto, el objetivo principal. Pasaré a explicar cómo se organiza el trabajo del proyecto, básicamente explicando de una manera muy genérica qué instrumentos se están empleando y la base de trabajo, que es a través de pilotos, para luego pasar a explicar la parte de aseguramiento de la calidad bajo el punto sobre todo de la evaluación en línea, con lo cual veremos muchos puntos de conexión con la presentación que ha hecho Sandra, pero el foco va a ser mucho más concreto en la evaluación en línea. Y finalmente presentaré unas conclusiones muy preliminares, puesto que el proyecto no ha finalizado todavía. En primer lugar, deberíamos analizar por qué surge este proyecto, por qué surge TESLA. TESLA surge ante la necesidad de cubrir un hueco existente actualmente en los sistemas de evaluación online, porque no existe ningún marco europeo que haga referencia a la evaluación en línea y tampoco faltan una serie de instrumentos tecnológicos que ayuden a garantizar la autenticación y la autoría de los estudiantes. En este proyecto, que se inició en enero del año 2016 y finalizará a finales del año 2018, está compuesto por 18 socios, 8 universidades, 3 de ellas son completamente online, como es la Universidad Oberta de Cataluña, la Universidad Abierta de UK y Holanda. Además, tenemos otras instituciones superiores que están migrando a unos modelos mixtos y otras completamente tradicionales. Además, contamos con 3 organizaciones vinculadas al aseguramiento de la calidad, ACU Cataluña, ECANIE y ENQA, 4 centros de investigación y 3 empresas, que también básicamente su función es el desarrollo de los instrumentos. El objetivo principal del proyecto TESLA
es el de definir y desarrollar un sistema de evaluación que asegure la autenticación y la autoría en entornos de aprendizaje virtuales y semipresenciales. Y esto es un objetivo muy relevante y nos ayuda también a salvar aquellas limitaciones temporales y de espacio físico que en numerosas ocasiones se encuentran las propias universidades completamente virtuales, incluso las universidades tradicionales. Cabe indicar que el proyecto TESLA tiene en cuenta los elementos asociados a los procesos de enseñanza y aprendizaje, pero también son muy relevantes todos los aspectos éticos y legales que hay detrás de la implementación de unas ciertas tecnologías que les explicaré a continuación. Y obviamente la tecnología es otra parte importante del proyecto. ¿Cuáles son los instrumentos con los que se está trabajando en el proyecto? Los instrumentos los podemos clasificar en dos grandes grupos: instrumentos relacionados con la autenticación, como son el reconocimiento facial, el patrón en teclado, reconocimiento de voz, la firma digital y fecha y hora, el timestamp. Es decir, un estudiante presenta un trabajo y se le pone un sello de fecha y hora de entrega, con lo cual se evitan posibles suplantaciones o cambios de trabajo realizados. Por otro lado, tenemos todo un grupo de tecnologías asociadas a garantizar la autoría, como son una herramienta de plagio y análisis forense, con lo que se pretende es utilizar unas técnicas lingüísticas que comparan las creaciones de un mismo autor con otras fuentes de Internet, incluso entre autores o entre las pruebas que realizan los propios estudiantes. La metodología de trabajo del proyecto TESLA se basa en el desarrollo de 3 pilotos. El primer piloto, ya sé que es muy pequeñito, pero era para entender un poco la idea. El primer piloto es un piloto a pequeña escala. Se ha trabajado con una muestra de 600 estudiantes y unos 45 estudiantes eran estudiantes con necesidades educativas especiales. En principio, este primer piloto lo que pretendía era validar el protocolo de comunicación entre instituciones y dentro de la propia institución y además seleccionar las actividades más adecuadas para el proceso de evaluación en línea. Es importante indicar que el proyecto TESLA se focaliza sobre todo a nivel de asignatura, con lo cual no se está trabajando a nivel de programa porque la implementación de los instrumentos se hacen a nivel de asignatura en esta fase de desarrollo, porque es un proyecto de innovación. También indicar que en este primer piloto se avanzó y se añadió un objetivo adicional y fue el uso preliminar de las tecnologías, cosa que fue una buena oportunidad para hacer la primera prueba de uso de instrumentos y que permitió corregir muchos de los problemas detectados ya por los propios instrumentos y la integración que se podía dar en los diferentes medios de aprendizaje de cada una de las universidades. El segundo piloto es a escala media. Aquí ya incrementamos la muestra de estudiantes a unos 3.500 estudiantes. Aquí se empieza también ya en una fase más avanzada la implementación de los instrumentos a nivel de asignatura, como hemos dicho. En este caso, las instituciones podían decidir qué instrumentos querían emplear, 1, 2, los que se sintieran más cómodos por integración e incluso por el tipo de actividad que se estaba desarrollando. Además, era el primer momento en el que se empieza a probar y a definir los instrumentos de autoría y autentificación, ¿de acuerdo? Pasamos al tercer piloto y el tercer piloto ha empezado hará 2-3 semanas. En este piloto ya se realizará la integración completa del sistema TESLA y además se hará una prueba de escalabilidad. Por ese motivo, el proyecto consta en el tercer piloto de 2 etapas. Una primera etapa con una muestra de estudiantes de unos 7.000 estudiantes y en la segunda etapa incrementamos el número de estudiantes hasta unos 14.000. Además, el objetivo de este tercer piloto es probar la fiabilidad en la autoría y la autenticación de los estudiantes. En la documentación que les habrán facilitado, incluso en los folletos que encontrarán en recepción,
tienen los enlaces al proyecto y les recomendaría, si tienen interés en visualizar la demo que hay publicada, porque en esta demo se puede ver cuál es la visualización del profesor cuando utiliza Tesla y del estudiante cuando utiliza Tesla. Pero ya les avanzo que el estudiante no ve nada de Tesla, porque es un sistema completamente invisible para él. Pero sí que es cierto que es interesante ver el vídeo porque el profesor puede ver resultados de la implementación de los instrumentos en las diferentes asignaturas y podría ver los porcentajes, la fiabilidad que garantiza que el estudiante ha realizado aquella prueba evaluativa. Bueno, centrándonos ahora en los aspectos de garantía de calidad, el objetivo que tenemos, y por eso estamos un poco las agencias dentro de este proyecto tan interesante, es asegurar y garantizar la calidad del proceso de evaluación en línea en la educación superior. Para ello, y como Sandra ha avanzado, nuestra base de trabajo siempre son los estándares europeos, los European Standards and Guidelines, y esto lo hemos traducido en 4 pilares básicos de trabajo, como son una metodología de evaluación, la evaluación por pares y la disposición de expertos internacionales con experiencia en docencia y en tecnologías de enseñanza online, evidentemente en el diseño de un proceso adecuado, donde la mejora continua es uno de los principales aspectos a tener en cuenta. Por ello, ¿qué hacemos en el proyecto? Volvemos a repetir la idea que Sandra ha avanzado. Los estándares europeos son los mismos independientemente del tipo de institución en la que nos encontremos e independientemente del tipo, la tipología, del modo de impartición del programa formativo. Pero para ello sí que hemos desarrollado unos estándares y unos indicadores específicos para el proyecto Tesla. Me saltaré los retos, ya los tienen en las diapositivas y entraremos específicamente en los estándares. Podemos ver que hemos definido 8 estándares con sus indicadores y evidencias. En estos momentos esta información todavía no es pública porque acabamos de hacer la primera prueba de funcionamiento del trabajo de esta metodología de evaluación, pero al finalizar el proyecto pues publicaremos el resultado de esta metodología de evaluación para la evaluación en línea. Estos 8 estándares están muy alineados con los estándares los estándares europeos y específicamente me gustaría ir repasándolos, pero focalizándonos sobre todo en aquellos aspectos que hacen referencia a la evaluación en línea. En primer lugar, se ha definido un estándar relativo a políticas, estructuras, procesos y recursos para el aseguramiento de la calidad en la evaluación en línea, donde lo que se pretende es que las instituciones dispongan de estas políticas, este conjunto de elementos, pero con el objetivo de asegurar que la evaluación en línea es adecuada y justa. Además, es muy importante que se incorporen los aspectos éticos y legales. Y, evidentemente, la propuesta de evaluación debe estar alineado con el modelo pedagógico de la propia institución. Además, el segundo estándar hace referencia a la evaluación de aprendizaje. En este caso, debemos garantizar que los métodos de evaluación en línea son variados, facilitan la innovación pedagógica y determinan de manera rigurosa el nivel de consecución de los resultados de aprendizaje. En relación a la seguridad, capacidad y autenticación del sistema de evaluación en línea, aquí estaríamos incluyendo garantizar pues, estos elementos de autenticación y autoría que podrían darse lugar a través de estos instrumentos o a través del sistema Tesla. En relación a infraestructuras y recursos, pues disponer de tecnologías apropiadas. No vamos a entrar en los campus virtuales o en las diferentes plataformas que disponen las universidades. En relación al apoyo al estudiante, volveríamos a focalizarnos en todo las necesidades pedagógicas, tecnológicas, administrativas que debe de tener un estudiante. En relación al profesorado, nuevamente, este profesorado debe estar cualificado para poder no solo impartir, sino además conocer los diferentes métodos de evaluación en línea y debe poder recibir apoyo en relación a la parte tecnológica, modelos pedagógicos y métodos de evaluación en línea.
debe haber un sistema de gestión de la información y, evidentemente, debe haber una información pública donde debe quedar claro ese modelo pedagógico, cuál es el método de evaluación en línea y los recursos tecnológicos que requiere el estudiante para poder implementarlo. A modo muy general, ¿cuáles serían las conclusiones a las que podemos llegar en este momento, puesto que nos falta 1 año y medio de proyecto? Podemos decir que Tesla puede contribuir a fortalecer la confianza en la educación virtual y semipresencial. Los ponentes anteriores, mis compañeros, han hecho mucha importancia en el problema de la identificación, en la autenticación y la autoría, y se piensa que bueno, pues los resultados del proyecto podrían ayudar a desvanecer las dudas. Tesla puede contribuir también a reforzar la evaluación continua. Además, Tesla puede tener un impacto positivo en la percepción de la evaluación en línea, porque yo creo que cuando tenemos un panel de evaluadores que va a evaluar o tiene una propuesta delante suyo que es completamente online o semipresencial, siempre la primera pregunta que se hace es ¿cómo sé que el estudiante realmente es el que hace la prueba? Pues aquí nos podría dar más confianza. Y finalmente podríamos también decir que Tesla podría ayudar a eliminar o ponerlo más difícil a la aparición de estos falsos títulos o títulos con baja reputación. Nada más, espero haberme ajustado. La información del proyecto la tienen, todo está publicado en la página web. Les recomiendo visualizar los 2 vídeos porque son muy ilustrativos del proyecto. Gracias. Pues muchas gracias, Esther, por presentaros no solo los objetivos, sino avanzar además resultados de este interesante proyecto europeo, del cual resulta casi una parábola de este tipo de reto al cual nos enfrentamos, como del desarrollo de una herramienta relacionada con la autenticación, etcétera, se termina desarrollando criterios y evidencias y una metodología de evaluación en este ámbito. Bien, y finalmente, agradeciendo también el esfuerzo que han hecho todos los ponentes de síntesis y por imprimir un ritmo a estas horas de la mañana a esta mesa redonda, tiene la última palabra la Agencia Nacional, ANECA. Interviene en concreto Miguel Ángel Sastre, que es director de la División de Evaluación de Enseñanzas e Instituciones de ANECA. Muchas gracias, Miguel Ángel, cuando quieras. Al contrario, muchas gracias. Yo el que tiene que agradecer pues a la agencia ACUA y concretamente pues a Antonio la invitación para formar parte de esta mesa, compartirla pues con compañeros y con colegas, de los cuales pues bueno, pues también conocer de primera mano pues en lo que están trabajando en esos grupos de trabajo, ¿no? Esas presentaciones tan interesantes que han hecho. Esto de hablar el último pues tiene ventajas y tiene inconvenientes. Inconvenientes, obvio, que muchas de las cosas que pensaba decir pues han sido ya dichas a lo largo de las presentaciones que me han precedido, pero bueno, pues también tiene ventajas, y es bueno, pues el poder quizá pues relacionar o complementar quizá pues algunas de las ideas o aportaciones que aquí se han ido haciendo. Y bueno, pues yo lo que quería aquí plantear, ¿no?, es, en principio como objetivo, es bueno, decir cómo hacemos desde ANECA el proceso de evaluación de las enseñanzas online, pero sobre todo justificar también el porqué, ¿no? Por qué pues, lo estamos haciendo así, y a partir de ahí pues ver un poco nuestra experiencia, los aspectos que consideramos que todavía no están resueltos, y bueno, pues plantear quizá pues alguna reflexión que bueno, puede servir también de base para pues, un debate posterior. Concretamente, en cuanto a la definición de las enseñanzas, ¿no?, presencial, pues, semipresencial, lo que es online, pues ya lo ha hecho Paco perfectamente, con lo cual pues a mí me evita un poco también ese trabajo, pero sí que quería decir que pues, bueno, quizá hace referencia a que nuestra legislación vigente pues, no hace ninguna referencia a la enseñanza virtual ni a la enseñanza online, ¿no? Solamente se habla de la modalidad de impartición de las enseñanzas, que puede ser presencial o no presencial, ¿no? Eso es lo que dice pues, nuestra ley. De hecho, el Ministerio de Educación pues, no define la tipología de enseñanzas oficiales y cuáles son sus características, ¿no? Por lo tanto, pues nosotros en ANECA hemos seguido una definición laxa, ¿no?, de lo que sería pues, enseñanza presencial, que es la que está planteada aquí en esta transparencia,
de lo que sería enseñanza presencial o enseñanza no presencial, ¿no? Que está aquí a distancia, que no es exactamente lo mismo, pero bueno, y semipresencial, ¿no? Y bueno, pues es quizá algo diferente de la que, o de la, el criterio que se sigue en otras agencias que, bueno, están utilizando pues algún criterio numérico, por ejemplo, pues si 2/3 de la formación pues se realiza de forma presencial, se considera de esta manera. Bueno, nosotros no utilizamos criterio numérico, pero bueno, seguimos un criterio que puede ser un poco laxo. ¿Cuál es nuestro, decía, nuestro marco normativo? Pues no habla de enseñanzas online, ¿no? ¿Cuál es ese marco normativo? Bueno, pues en primer lugar tenemos nuestra Ley Orgánica de Universidades, ¿no? Del 2001, y aquí pues simplemente nos dice que las enseñanzas oficiales se podrán impartir en 2 modalidades, presencial y no presencial, pero no nos hace ninguna referencia a las especificidades de las enseñanzas pues no presenciales, ¿no? Luego tenemos el Real Decreto 1393 sobre ordenación de enseñanzas universitarias oficiales, nuestro marco que establece el sistema también de evaluación de las enseñanzas, pero aquí tampoco hace referencia, ese Real Decreto tampoco hace referencia a criterios específicos para realizar las evaluaciones, ¿no? Tanto en verificación como en acreditación posterior. Lo único que dice es que la universidad, pues, a la hora de dar pues, los datos básicos del título, tiene que indicar el tipo de enseñanza de que se trata, como decía pues, antes Paco en su presentación, ¿no? Eso es la única referencia que se hace en el 1393. En el Real Decreto 420 del 2015, ¿no? De creación de universidades, ahí sí se hace referencia pues, a las enseñanzas no presenciales en 2 de sus artículos, en el 7 y en el 11, ¿no? El artículo 7 es concretamente en lo que se refiere pues, a la ratio de profesorado en relación con los alumnos, que dice que podrá ser de 1,50 de 1 a 100, ¿no? A eso pues, haré referencia después. Y concretamente pues, en el artículo 11 se dice que se exigirá a la actividad no presencial, a la formación no presencial, pues unas características específicas, que sin embargo ese propio Real Decreto pues, tampoco define. Y por lo tanto deja a las agencias de evaluación pues al final pues, su definición, ¿no? Esto, por lo tanto, nos movemos las agencias un poco una cierta indefinición legal, ¿eh? Nos han atribuido ahí pues, unas competencias porque no se ha ordenado, ¿no? en nuestro marco. También nuestro marco normativo pues, habla de centros de enseñanza virtual, de la consideración de centros de enseñanza virtual. Y bueno, pues para ello tendríamos que irnos a cada una de las leyes de creación de las universidades específicas para ver si se definen así. Y bueno, pues es obvio que hay casos en los que las universidades, pues al ser definirse como universidades online, está claro ya que su modalidad por defecto es una modalidad no presencial, ¿no? La UDIMA, UNIR, la Universidad Internacional de Valencia, la Oberta de Cataluña, pues son claros ejemplos de universidades pues, no presenciales que se definen como universidades online. Pero luego pues, empezamos a tener ya situaciones más difusas o situaciones pues, más complejas, ¿no? Universidades como la Universidad Europea del Atlántico, en su ley 5/2013 de creación, pues no establece nada acerca de su modalidad de impartición, ¿no? No hace referencia. Y sin embargo, pues a nivel de másteres, pues la mayor parte de sus másteres sí son másteres que se imparten online, en modalidad pues no presencial. Entonces, un centro de enseñanza virtual, estamos ahí en la discusión sobre, porque ellos se definen que son pues presencial en grados y no presencial en másteres, pero eso en ningún momento está recogido en ninguna norma, ¿no? O incluso, pues vamos a universidades pues, más clásicas con una enseñanza pues, básicamente presencial, que sin embargo pues, ofrecen pues, alguna titulación específicamente online o algún grupo de alguna titulación presencial, pero ese grupo se imparte online. Entonces, bueno, eso ya como lo tenemos que considerar, ¿no? Bien, ese es el marco donde nos movemos, ¿no? En ese marco, pues un poco cuál es, digamos, cuál es la foto de las titulaciones por modalidad, por nivel de estudios, por titularidad, en cuanto a presencial o no presencial, ¿no? Vemos, en primer lugar, que la enseñanza no presencial es bastante mayor, pues, o es mayor en grados que en másteres, un 10% de diferencia. Estos son con los datos de los títulos pues, verificados en nuestro país, ¿no? Son
una media del 75% de presencialidad y un 25% por lo tanto de otras modalidades, no presenciales o semipresenciales, pues vemos que en grado es un 69 y en máster pues hay un 10% de diferencia, un 79. La no presencialidad se concentra más en la rama de ciencias sociales y jurídicas, ¿no? Tiene un 35% de no presencial o semipresencial, me refiero pues a otras modalidades que no sean puramente presencial, mientras que la parte de ciencias o ingeniería y arquitectura pues, son claramente pues, titulaciones en general pues, más con carácter presencial. Y por titularidad vemos que la no presencialidad se concentra en mayor medida, ¿no? Y significativamente pues, un porcentaje mayor en las universidades privadas que en las universidades públicas, ¿no? Las universidades públicas todavía pues, tienen una orientación más hacia la presencialidad y menos a la formación a distancia y concretamente pues, la formación virtual online, ¿no? Bien, y en función de nuestra experiencia, bueno, pues cuál es la evaluación de la enseñanza online que se hace desde la agencia. Como decía antes, pues el Ministerio de Educación pues no ha establecido, ¿no? El Real Decreto pues no estableció un modelo diferenciado de evaluación para la enseñanza no presencial y la enseñanza presencial, ¿no? Se aplican los mismos criterios y por lo tanto pues las agencias pues así estamos obligados a aplicar esos mismos criterios y obviamente pues así lo hace ANECA. Claro, no obstante, ¿no? Para valorar esos criterios sí que pues las agencias tenemos en cuenta determinadas especificidades de las enseñanzas pues, no presenciales o concretamente pues, de la enseñanza online. En nuestro caso, pues en las guías para las apoyo para hacer los documentos, para la verificación, las propuestas de memorias de verificación de los títulos, se recogen o se trata de recoger esas especificidades en el anexo 4 de la guía, ¿no? Por tanto, para aquellas universidades que quieren ofrecer pues, una titulación a distancia, una titulación ya concretamente pues, online, pues tratamos de orientarles en aspectos concretos específicos. Por ejemplo, para la verificación, esto es una relación de aspectos que ahí se consideran, ¿no? Pues la normativa de permanencia del título u otras normativas de permanencia que pueden ser diferentes porque quizá pues la duración de los estudios pues es diferente en las no presenciales y en los estudios puramente presenciales, ¿no? O las competencias definidas, si se adquieren, está garantizado su adquisición con independencia de la modalidad en la que se imparte la enseñanza, ¿no? Sistemas de información al estudiante, en fin, esos aspectos, los criterios y procedimientos de admisión, ¿no? O incluso cómo se puede cambiar, ¿no? De una modalidad, el estudiante de una modalidad a otra, ¿no? Eso pues, también debe especificarse claramente pues, en la memoria. El plan de estudios o las actividades formativas específicas, procesos de evaluación, deben estar adaptados también a la modalidad de impartición de la titulación, ¿no? El profesorado y el personal de apoyo al título, ¿no? Y qué experiencia aportan en cuanto a la enseñanza online, ¿no? Y la plataforma que se va a manejar también. Y los medios materiales y servicios disponibles, también poniéndose claro énfasis en la plataforma virtual que se vaya a utilizar, pero también, por ejemplo, en el número de grupos, que a veces también es un tema de discusión, ¿no? El número de alumnos que se van a admitir por el número de grupos que se abren, ¿no? A veces eso también genera problemas, sobre todo de cara a la acreditación posterior. Hablando de acreditación posterior, pues también hay unos aspectos específicos que se consideran a la hora de evaluar pues, titulaciones de enseñanza pues, no presencial, ¿no? Online, y concretamente aquí sí que hay una directriz específica, una directriz de evaluación específica, ¿no? Decimos, en el caso de los títulos impartidos con modalidad a distancia o semipresencial, las infraestructuras tecnológicas y los materiales didácticos asociados a ellas permiten el desarrollo de las actividades formativas y la adquisición de las competencias del título, ¿no? Eso sí se mide transversalmente pues en toda de forma pues, muy importante pues, en todo el proceso de la acreditación. Además de eso, pues se harían otras consideraciones, se tienen en cuenta otras consideraciones, ¿no? Por ejemplo, pues sí se debe cuidar mucho que en el caso de una enseñanza no presencial, una enseñanza online, pero que tiene pues, algún tipo de actividad con presencialidad obligada, pues ya sea un sistema de evaluación o ya sea pues, alguna de las actividades,
pues eso tiene que estar publicado y se tiene que dar información, tiene que ser muy transparente la universidad para ello, porque se han dado algunos casos en los que el alumno se ha encontrado pues con la sorpresa de que una vez ya matriculado, pues resulta que estando pues quizá al otro lado del Atlántico, pues ha encontrado que tenía que hacer algunas actividades presenciales que no habían sido previamente publicitadas debidamente, por lo tanto, pues eso, bueno, es un aspecto que hay que vigilar de forma muy precisa. También el apoyo que reciben los estudiantes a través de tutores de apoyo, o la formación que recibe el personal académico en metodologías de enseñanza-aprendizaje a distancia, eso es un aspecto muy importante en el proceso de acreditación, y obviamente pues a los recursos materiales, y concretamente pues la valoración o la plataforma que se utiliza, y para ello pues se mide o se tiene que medir la satisfacción de los estudiantes con esa plataforma de apoyo, y que realmente pues esas encuestas de satisfacción pues deben estar recogidas también en el sistema de garantía interno de calidad del propio centro. Bueno, pues así es como lo estamos, como se está tratando. Desde luego pues es tremendamente interesante pues conocer los trabajos que se están realizando pues en algunos grupos que nos han explicado pues Sandra y Esther, porque realmente pues creo que sí que ahora pues nos queda pendiente pues una mayor adaptación o mayor estandarización de la adaptación de esos criterios a los aspectos específicos de las enseñanzas online, ¿no? Y concretamente pues nosotros estamos detectando pues algunas dificultades, ¿no? A partir de nuestra experiencia pues vemos algunos problemas, ¿no? Por ejemplo, ya vemos que en títulos que tienen una escasa presencialidad, ¿no? Y que se presentan pues a verificación, pues simplemente lo que observamos es que sí hay una disminución en la presencialidad, en la propuesta de presencialidad del estudiante, y eso es sustituido por un aumento en la actividad formativa trabajo autónomo. Pero ya está, parece simplemente pues se reduce la presencialidad, metemos más trabajo autónomo y con eso ya tenemos un título semipresencial o un título presencial. Pero no observamos que haya pues una nueva propuesta pues, metodológica, ¿no? Sino que las actividades formativas siguen siendo las mismas, pero bueno, pasamos de la forma por la vía rápida a una titulación semi o no presencial, ¿no? Obviamente pues eso es un problema, y además eso lo detectamos que se da también pues en universidades que tienen más clara tradición presencial y que bueno, pues están ofreciendo un número creciente de títulos en modalidad pues no presencial. Y bueno, pues esta circunstancia además pues nos puede llevar también a pensar, quizá a veces erróneamente, sería un aspecto también a discutir, sobre si la modalidad de enseñanza no presencial requiere menos recursos docentes, por ejemplo, menos personal docente. Y claro, quizá esto pues también contribuye, ¿no? a esa quizá confusión o esa consideración, incluso pues puede contribuir pues nuestra propia normativa, el Real Decreto, cuando establece una ratio de profesor-estudiante diferente de las presenciales. En la enseñanza presencial es 1,25 y aquí se establece pues 1,50 a 1,100. Entonces, claro, esto quizá nos podría llevar a interpretar, ¿no? Una interpretación que yo considero que es errónea, que la enseñanza online pues al final supone una facilidad para reducir los recursos destinados, por ejemplo los recursos docentes, ¿no? A este tipo de formación, y simplemente pues, los alumnos pues, tienen que realizar un mayor esfuerzo pues, en la realización de actividades formativas de forma autónoma, ¿no? Bueno, yo creo que esto nos llevaría o nos puede llevar a una interpretación que es errónea y bastante negativa, y tenemos que tener pues también pues las agencias un papel ahí de velar porque esto no se produzca, ¿no? Y bueno, pues planteo algunos aspectos también de reflexión o a pensar, pero realmente estos son aspectos que han ido tratándose, han ido saliendo precisamente pues en los proyectos que nos han presentado pues, Sandra y Esther, por lo tanto me satisface conocer pues que se está trabajando pues, en profundidad en esos aspectos, ¿no? que yo creo que eran interesantes o que eran necesarios plantear. Por ejemplo, pues, cuáles son esas actividades formativas o metodológicas pues, más adaptadas a las necesidades del tipo de formación online, el refuerzo de los sistemas de evaluación, ¿no? También pues, basándose en la autoevaluación, no simplemente ya la evaluación continua, sino también pues, integrar la autoevaluación en esos procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Que la estructura de materias y asignaturas pues, vaya más acorde con el entorno de aprendizaje online, ¿no?
En el apartado de profesorado, pues que se profundice también en él, con un mayor detalle del personal de apoyo, pues los tutores clave específicos, ¿no? Se debe dar más información a este respecto, o obviamente pues también pues todo aquello que se refería pues a la plataforma, a los recursos materiales que se van a utilizar, aspectos que también pues acaban de ser mencionados por Esther, el sistema, por ejemplo, la identificación de los estudiantes en los procesos de evaluación. Eso, claro, está detectado que eso es un problema importante en ese tipo de enseñanzas, sistema de seguimiento de asistencias, participaciones, bueno, en fin, aspectos que ya se han tratado aquí. Por lo tanto, pues me parece extraordinario saber pues que se está trabajando con rigor en estos aspectos, y creo que es necesario pues efectivamente ese debate a partir de esos documentos pues entre agencias, entre universidades, que son al final las que también nos trasladan pues limitaciones o problemas que ellos encuentran a la hora de ser evaluados por parte de las agencias. Entonces creo que eso va a ser tremendamente productivo y que podemos mejorar, ¿no?, todavía sensiblemente los procesos de evaluación para las enseñanzas online. Bueno, muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Miguel Ángel, por exponer esta cuestión, ¿no?, poniendo el punto final a esta mesa redonda. Las agencias, yo creo que solemos tener fama de aburridas, de pelmas, burocratizadoras, burocratizantes. A mí me ha interesado mucho, me ha parecido que en una hora se ha hecho un esfuerzo de síntesis desde perspectivas diferentes, que sale de aquí un estado de la cuestión. Creo que al menos hemos procurado transmitir esta impresión que las agencias reflexionamos, jugando con el doble marco de la, como ha explicado Miguel Ángel, de la legislación nacional, pero también de las directrices europeas, que estamos a la par en reflexión con lo que se está llevando a cabo en otras zonas del espacio europeo de educación superior, y espero que haya avances significativos en un inmediato futuro. Bien, Marisa nos puso deberes a los ponentes. Bueno, a mí no, a mí solo el deber de que hicieran los deberes. Y aunque estamos ya en el límite de la hora, lo hemos pasado y podría haber un pequeño tiempo para el debate, en 2-3 minutos sí que quiero al menos para... Han hecho un pequeño trabajo en formular preguntas, pues que no los lleve a comer y digan, bueno, y las preguntas que nos hemos estrujado el coco para plantearlas a ustedes no las haga, pero las voy a hacer muy rápidamente de un modo coral, así que dejo a ustedes quién de los ponentes ha formulado la pregunta que transmito, partiendo de la base que la mayoría del público que está aquí son de instituciones de educación superior, es decir, profesorado universitario. Aprovecho aquí, no lo he hecho antes, para saludar especialmente a los dos vicerrectores que hay aquí de las dos universidades aragonesas, y selecciono algunas, hay más, de las preguntas. Una yo creo que ni se convierte en pregunta, me parece que sí, una de las conclusiones de esta mesa redonda: si un modelo de enseñanza específico como es este, no presencial, requiere un modelo de evaluación también específico, desgajado, segregado del modelo de evaluación que aplicamos en general a las enseñanzas. Yo creo que esto ha quedado claro que no, que hay especificidades, pero que, y esta era una de las preguntas que me parece que el propio dinamismo y desarrollo de la mesa ha resuelto. Algunas más. ¿Qué perfiles de formación demanda la docencia online, el profesorado universitario? ¿Basta ser un artesano o hace falta ser realmente un experto en diseño de contenidos online? ¿Dónde poner el énfasis en las metodologías docentes virtuales? ¿Por diferencia o por diferenciación con el modelo de trabajo presencial? ¿Está el profesorado universitario preparado para la docencia virtual? ¿Existen los medios y están operativos en las universidades para abordar una auténtica enseñanza virtual? ¿Todas las competencias de un título se pueden realmente adquirir en enseñanzas virtuales? Y para nosotros, ¿todas las competencias se pueden evaluar a través de las enseñanzas no presenciales? En ese todas cabe. ¿Se pueden virtualizar todas las enseñanzas, incluidas las prácticas, en una titulación? ¿Cuáles son los principales retos a los cuales se enfrentan ustedes, las universidades, en el diseño de una titulación en modalidad no presencial? Para nosotros, ¿cuál es el perfil idóneo de los evaluadores que tenemos que poner en los paneles y en los comités que evalúen este tipo de enseñanza? ¿La carga docente del profesorado en titulaciones no presenciales debe ser la misma que en titulaciones impartidas en modalidad presencial? ¿Mayor? ¿Menor? ¿Cuál es la ratio adecuada estudiante-profesor?
En una palabra, ¿cuál es el principal desafío que afrontamos tanto ustedes, universidades, como nosotros, agencias de calidad, en relación con este tipo de enseñanzas? Y aquí me paro, ¿eh? Siento no haber recogido por falta de tiempo todas las preguntas que han formulado, que han hecho bastantes más, lo aseguro. Bien, no lo sé, a lo mejor 5 minutos, porque con el problema que ha habido de los trenes hemos tenido que cambiar horarios de tren y no me gustaría que se fueran sin comer a sus lugares de origen nuestros ponentes. Entonces, sí. Si alguien quiere intervenir. No, rápidamente, para no cargarme la comida de los interventores. Bueno, primero enhorabuena a Azpua y a los ponentes, de verdad buen trabajo. Creo que es el sentir de todos los que estamos aquí, que es un tema que nos preocupa y normalmente pues estamos en ello, y creo que se están haciendo con las cosas con rigor y además muy complementaria a la visión, así que sinceramente enhorabuena. No me ha quedado claro si tenemos que responder a la pregunta que nos has hecho o nosotros podemos... Bueno, por si acaso, respondiendo a la pregunta que ha hecho, creo que aquí siempre hay una oportunidad importante, y es que creo que ponía Miguel el dedo en la llaga. Es una oportunidad para la renovación metodológica, no para hacer lo mismo con otro medio, y creo que ahí estamos. Si puedo hacer una pequeña pregunta, hay dos mundos. Uno es cuando se aprueba la asignatura semipresencial y online, y está claro el rigor que hay, y hay otro submundo que es antes de que se apruebe. Hay mucho profesorado que en un entorno presencial intenta poner 10 horitas online asociado a un cambio metodológico importante y muchas veces avalado por un proyecto de innovación educativa de la universidad. Tú cuentas todo eso y los compañeros lo que ven es que 10 horas no vas a dar clase, que te escaqueas 10 horas. Y dicen, yo quiero también 10 horas de vacaciones. Y eso quita una base crítica importante para ir transformando poco a poco de presencial. Y otro aspecto idéntico es cuando un alumno tiene una duda, es un lujo. Eso quiere decir que está trabajando con el conocimiento y tenemos que aprovecharlo. Entonces tienes que tratar de responder lo antes posible, porque si espera una semana deja de trabajar. Por lo tanto, mucho profesorado usa tutoría online por la rapidez. Y no digo que se le conteste a los 2 minutos, pero a lo mejor sí todos los días, incluyendo sábado y domingo. Hay profesorado con evidencias, porque eso deja huella. Y cuando va al departamento dice, mira, eso son tonterías. 6 horas aquí presencial. Yo no sé, cuando Antonio daba el paso a representante de la ANECA, lo has dicho muy tajantemente, has dicho, y ANECA tiene la última palabra. ¿Tenéis alguna última palabra para este profesor? No ANECA, sino las agencias en general, que se pueda mostrar, decir, no, mire, que aquí hay una última palabra que dice que puedo dar ese paso. No sé si en ese submundo estáis trabajando también o ya solo es a partir de... Bueno, ciertamente creo que estoy absolutamente de acuerdo contigo, que muy bien, desde gente que no está familiarizada con la metodología de enseñanza online o no presencial, pues no entiende muy bien que realmente es un cambio metodológico y no es simplemente un ahorro de tiempo o un cambio de trabajo presencial por no presencial. Pero es que yo creo que de alguna manera también cuando el Real Decreto lo que establece es un baremo o una ratio diferente de profesor-alumno, parece que lo que está transmitiendo es que la enseñanza no presencial conlleva menos trabajo que la enseñanza presencial. O sea, que es que parece que ya esa idea está transmitiendo quizá ya desde arriba o desde su origen, ¿no? Porque una enseñanza no presencial puede tener una ratio de 1 a 100 alumnos y sin embargo en la presencial es 1,25. Si realmente efectivamente se hace una labor de tutorizaje, ¿no?, con el alumno, de tutoría con el alumno, que se quiere llevar al día, que se quiere llevar una atención incluso personalizada, todo aquel que tiene una mínima experiencia en temas de enseñanza online, se da cuenta de que ahí detrás hay un montón de horas de trabajo y en cuanto además se quiera ser un poquito innovador en cuanto a
metodologías docentes y demás, pues hay un trabajo previo y un trabajo posterior, ¿no?, de asistencia al alumno, que aquello pues es tremendo, ¿no? Si con eso pues lo que hay es un trabajo de apoyo, hay unos tutores que se encargan de corrección de trabajo, tal, eso ya pues dependerá de la organización que la universidad tenga en esa titulación específica, pero lo que no podemos pensar es que esto simplemente pues es un ahorro de trabajo sin más, y por lo tanto pues eso nos permite un ahorro de costes con la reducción de los ratios profesor-alumno, ¿no? Entonces yo creo que hay un tema de sensibilización, de cambio cultural que tenemos que hacer pues incluso con los profesores, con compañeros profesores, que decir, bueno, es que esto de la enseñanza no presencial no significa que estás trabajando en casa con zapatillas menos tiempo, o sea, que aquí hay que dedicarle tanto tiempo o más, no lo sé, no sé, pero que hay que, digamos, trabajar de otra manera, ¿no? De otra manera, no es trabajar menos, pero es trabajar de otra manera. Yo creo que ese cambio en la metodología es un poco el paso que todavía queda. Yo es que creo que el cambio no solo afecta a la enseñanza online, yo creo que en general afecta a todo, ¿no? Porque, claro, estamos hablando aquí de enseñanza online, digamos, pura, ¿no? Pero realmente yo creo que la tendencia que vamos a tener las universidades es a tener semipresencial mayoritariamente la modalidad de enseñanza, o sobre todo con un apoyo en nuevas tecnologías bastante importante de la que podamos llamar enseñanza presencial pura, ¿no? Que yo no sé si existe y no tiene ese componente de enseñanza o de apoyo virtual importante. El tema es que a todas las preguntas, o casi todas las preguntas que ha hecho Antonio, que le hemos mandado los distintos ponentes de la mesa, es que, pues no, la universidad no está preparada, la tecnología no, pero eso no quiere decir que no lo vayamos a estar, porque si algo nos caracteriza a la universidad, sobre todo a la española, es su capacidad de adaptación, ¿no?, a los entornos desfavorables y de ir mejorando poco a poco, o sea, es indudable, ¿no? O sea, yo creo que probablemente no tengamos la metodología, no tengamos el profesorado suficientemente cualificado, el personal de apoyo, etcétera, etcétera, pero eso no quiere decir que no lo podamos tener si se toman las decisiones adecuadas. Y unas universidades lo harán mejor y otras peor, y eso no es normal en un sistema competitivo como el modelo de enseñanza universitaria que tenemos en España. Lo que yo creo que es importante es que la universidad se dé cuenta de que tenemos que reinterpretar el espacio europeo de educación superior. No reinterpretar, sino interpretar bien, que es que no lo hemos hecho hasta ahora. Yo la percepción que tengo como profesor universitario es que esto no era de cambiarle el nombre a las cosas pero dejarlo todo igual, sino que era de cambiar la metodología, lo habéis dicho, y consecuencia de ello no era tener más clases, es que tenemos más carga o más encargo docente los profesores universitarios. Lo que tenemos es que dar menos clases, y es más el alumno el que tiene que coger el protagonismo en su propia formación. Y eso no es solo la online, es también la presencial, es toda. Tenemos que cambiar nuestra metodología. Y para eso la universidad se tiene que convencer de que tiene que cambiar los métodos por los cuales asigna la carga docente y reparte las plazas, que es de lo que al final estamos hablando. Mientras el reparto de las plazas siga en función del número de horas, pues tendremos una enseñanza que no es realmente el espacio europeo de educación superior. Tendremos al profesorado machacado, dando clases, siguiendo a los alumnos, tutorizando, elaborando materiales para la plataforma informática, etcétera, etcétera, y al alumno todo el día haciendo cosas, prácticas presenciales, ir a clase, trabajo en mi casa. De verdad, sentémonos y reflexionemos. Es que esto es una locura, ¿eh? Lo digo como profesor, aquí no como director de la ETE. Yo quizá sugeriría hacer una primera reflexión antes de ir a estos detalles más técnicos, sino la reflexión que debería hacer la universidad, el centro o el propio responsable del título es ¿qué aporta esta titulación si la paso a hacerla en modalidad online? ¿O qué aporta si la paso a impartir en una modalidad semipresencial? ¿Qué va a aprender? ¿Qué va a ganar el estudiante? Porque el estudiante, según nos dicen los estándares, según es lo que nos dice Bolonia, debe estar en el centro de aprendizaje. Yo creo que debe ser la primera reflexión que se debe hacer. Y a partir de ahí ya vendrán el resto de reflexiones. Evidentemente, el diseño de la instrucción es básico. Yo creo que todos coincidimos. No es pasar más números de horas de trabajo autónomo. No. Debemos o se debe aprender. Y aquí la innovación, y es cierto que el mundo, la educación online o semipresencial, o sea, evoluciona y es donde hay un mayor campo de innovación, con lo cual aquí el reto es universidades
agencias nosotros también, porque la innovación a veces nos sobrepasa, ¿no? ¿Cómo evaluamos esa innovación? Pero yo quizá lo que sugeriría es esa reflexión de qué aporta este título si lo dejo tal cual o lo paso a ser semipresencial o lo paso a hacer en modalidad online. Simplemente. Experiencia a la hora de incorporar metodologías docentes basadas en entornos virtuales y en la web 2.0, que tiene mucho que ver con la enseñanza no presencial. En primer lugar, la primera reflexión es que tengo la sensación de que, bueno, la ANECA va por delante de lo que los profesores somos capaces de abordar y que el papel todo lo aguanta, la práctica luego es bastante complicada. Es decir, probablemente una titulación no presencial para los evaluadores de la ANECA, ¿no? Para los evaluadores de titulación, parezca muy coherente, pero luego puesta en la práctica y viendo la realidad, que es muy difícil para la ANECA llegar a ver esa realidad, pues a lo mejor no tiene nada que ver, los objetivos, las competencias. Hay una cosa que es cierta, los que nos dedicamos a innovación educativa y bueno, teóricamente, es decir, leemos artículos científicos sobre innovación educativa, estamos siendo conscientes de que, por ejemplo, el trabajo colaborativo virtual, los artículos científicos están demostrando que no es tan fácil que los alumnos aprendan a través de esa metodología, porque esa metodología exige una preparación de los contenidos antes de que empiece ese trabajo colaborativo virtual, a distancia, mediante web 0.0, los contenidos que somos a veces incapaces de preparar y que hay que actualizar, porque el mundo de la ciencia, el mundo del conocimiento avanza muy rápidamente, es un mundo muy cambiante. Entonces, claro, la enseñanza no presencial implica poner en marcha metodologías docentes en entornos virtuales que no están nada. O sea, si leemos bibliografía, por ejemplo, el uso de Twitter para fines educativos, está demostrando que no está teniendo mucho éxito, bien porque no se sabe plantear bien, pero que los alumnos no están adquiriendo el nivel de aprendizaje equivalente a los alumnos que están asistiendo presencialmente. Y entonces, pues esto me genera a mí pues unas dudas a nivel profesional, y decir, bueno, se están aprobando titulaciones para las cuales innovación educativa en el ámbito científico está diciendo que la metodología no está sirviendo y que hay que mejorarla. Es decir, quizá la ANECA va muy por delante de lo que innovación educativa en el plano científico está recomendando, ¿no? Para terminar, yo creo que hay competencias, sobre todo las soft skills, las competencias genéricas, son muy difíciles que el alumno las adquiera a través de una enseñanza no presencial. Pongo un ejemplo, laboratorios virtuales. Nosotros tenemos en Caminos un laboratorio virtual de ciencia de materiales para carreteras y sabemos perfectamente que podemos hacerlo muy bien, pero hay habilidades en el laboratorio que el alumno, si no ve, si no toca, va a ser incapaz. Y en ingeniería civil es importante. Entonces, los artículos científicos que hemos leído sobre laboratorios virtuales pues nos llevan a la conclusión de que no se llega a alcanzar el nivel de aprendizaje. Eso no significa que haya titulaciones en las que los contenidos se puedan transmitir de manera no presencial adecuadamente. Pero yo simplemente pues pongo hago esta reflexión y bueno, un poco también para terminar, Francisco Gracia ha dicho que la Universidad Española tiene capacidad de adaptación, y yo añado, y sacrificio. Sacrificio porque es duro. Yo creo que el ratio para la enseñanza presencial debe ser al menos el mismo, 1,50, porque ya no solamente las clases que no se dan, es la cantidad de información que para hacerlo bien tú tienes que preparar y saber colocarla en el momento adecuado y conocer al alumno, un alumno que va a ser una sombra en Internet, no tiene ojos ni boca y tal, y a mí no le oyes hablar, no le oyes exponer, y para conocer a ese alumno tienes que observarlo mucho más y tienes que evaluarlo mucho más, no dejarle que trabaje solo, es que tienes que conocerle a través de entornos virtuales, y eso es muy complejo en la práctica. Solamente eso, y gracias a los ponentes de la mesa, y enhorabuena por plantear un tema que en tal medida estamos sufriendo los profesores de universidad, porque estamos, como decía Francisco Gracia, condenados a la enseñanza semipresencial al menos. Gracias. Estoy de acuerdo y creo que has puesto pues, el dedo pues, en la llaga en un debate que está ya abierto. En principio, bueno, pues respecto a eso del papel lo aguanta todo, pues sí, de cara pues, al proceso de verificación, ¿no? Ese criterio de
ex ante, pues bueno, pues el papel lo puede soportar, pero claro, luego hay que pasar la renovación de la acreditación. Y en la renovación de la acreditación, pues hay mecanismos como es el panel de visita, ¿no?, que va a hacer las entrevistas específicas. Tenemos las encuestas también que se recogen, que deben estar recogidas en el sistema de garantía interno de calidad, donde se puede poner de manifiesto que realmente ese compromiso que se había adquirido en la memoria de verificación, pues realmente no se está cumpliendo, porque las metodologías no están funcionando y, bueno, al final lo que se va a ver en el proceso de acreditación es que los resultados de aprendizaje no se están consiguiendo adecuadamente a través de esa metodología. Bueno, pues eso va a saltar después. Obviamente pues habrá que buscar los mecanismos de corrección pues, adecuados. Pero sí, eso de si todas las competencias son o no factibles o posibles de adquirir a través de metodologías de enseñanza no presencial, online, pues realmente eso es un debate que está ahí y seguramente pues hay visiones pues muy distintas, primero entre evaluadores y entre universidades que digamos promocionan más la enseñanza pues, online. Hay incluso hasta diferencias también incluso entre áreas. Has comentado pues, las competencias soft skills, sí, pero incluso dentro de las más técnicas, pues también áreas en las que discuten acerca de si se pueden conseguir esas competencias a través de formación no presencial. Por ejemplo, en el área de salud, precisamente, pues hay unas resistencias claras muchas veces a reconocer que a través de metodologías pues, no presenciales se pueden adquirir determinadas competencias, y aunque a veces no tengan un carácter más aplicado que en otras disciplinas. Por lo tanto, pues puede haber incluso también hasta sesgos dentro de las áreas o dentro de las ramas de conocimiento. Por lo tanto, pues es un debate que está ahí, que todavía no está resuelto. José Ángel Domínguez, director de la Agencia de Calidad de Castilla y León. No iba a hacer tanto una pregunta, sino añadir algo más. Yo creo que el debate no solo es en el mundo académico, también es en la sociedad. O sea, uno llega con un infarto al hospital y prefiere al profesional que se ha formado online o al que se ha formado presencial. En fin, solo eso. Bueno, con este ejemplo cruel que ha puesto el director de la SUCIL, vamos a dar por terminada la mesa. Yo agradezco mucho de nuevo a los organizadores de CINAIC, por supuesto al público asistente por su atención y a mis queridos compañeros de mesa por sus aportaciones. Hasta la próxima. Gracias.